el año 2019, hacia mediados del año, le propuse a la presidenta del Centro Artístico, Celia Correa, el proyecto de elaborar un manual de la historia de la literatura granadina que abarcara desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Esta idea surge porque a mí siempre me ha llamado la atención que, siendo Granada una ciudad, una provincia, un reino si queremos, una región, que ha dado a la literatura, no solo española, sino incluso universal, una nómina espléndida de grandísimos escritores, pues sin embargo no existe un manual, un volumen que acoja en un solo libro toda esta nómina de excelentes escritores a través del tiempo. Entonces, yo siempre desde hace muchos años he tenido esa idea en la cabeza de que sería necesario en nuestra ciudad un manual de este tipo, de tipo divulgativo, pero que abarque al completo toda la historia de la literatura, todos los escritores que aquí ha habido. Desde los tiempos de Ilíberis, donde, por ejemplo, pues San Gregorio Bético ya escribía obras de erudición, pasando por la época musulmana, donde tenemos pues los grandísimos escritores de todos sabidos, Ben al-Hatib, por ejemplo, el delicado poeta que fue rey de Granada, Yusuf III, que escribió un precioso diván estando encarcelado en el castillo de Salobreña. Podríamos citar hasta la saciedad escritores de este tipo. La Granada sefardí también dio magníficos escritores, como el traductor Bentibón, como el gran poeta Benerra, otros que no son granadinos, pero que sí vivieron en Granada, como el gran Ben Gavirol, bueno, el primer ministro Negrela, que aunque no era de Granada, se instaló aquí muy joven, y fue el primer ministro de la dinastía Cirí. Luego, desde en el siglo de oro, pues no digamos, podemos citar a Diego Hurtado de Mendoza, Fray Luis de Granada, Gregorio Silvestre, que es el gran poeta portugués que se instaló en Granada también, pasando por el Martínez de la Rosa, los grandes escritores del XIX, Pedro Antonio de Alarcón, hasta el siglo XX, donde desde García Lorca a Luis Rosales, pues podíamos citar también a montones de escritores, de poetas relevantes, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Bueno, pues toda esta nómina, lógicamente, sí, tiene estudios especializados de profesores universitarios, de grandes expertos que han hecho obras muy densas, muy eruditas, muy valiosas, sobre épocas, sobre concretas, sobre escritores concretos, sobre aspectos de su obra, pero no había un manual que lo recogiera todo de manera ordenada, cronológica, lo que es un manual de historia de la literatura. Entonces, esta es la idea que le propuse llevar a cabo a la presidenta del Centro Artístico, que inmediatamente acogió esta idea entusiasmada y nos pusimos manos a la obra. Así que en eso estamos. Para este manual de la historia de la literatura granadina del Centro Artístico hemos buscado pues a una serie de escritores, catedráticos, expertos, solventes en estas épocas y en la literatura en general, y la obra se ha estructurado en 25 capítulos que se inician desde ya la Ilíberis, de la que va a hablar y de la que va a escribir, de los literatos iliberitanos que va a escribir José Soto Chica, que es este escritor magnífico, que por cierto recientemente ha obtenido un importante premio de novela histórica. Luego continúa Ana Morilla con la literatura musulmana, que la elabora en 2 capítulos, la época cirí y la época nazarí. Ana Morilla también repite la época romántica, de la que se va a encargar. Francisco Bueno estudia y hace el capítulo de la literatura sefardí. El siglo de oro, la poesía del siglo de oro la elabora Fernando de Villena, la prosa de los siglos de oro José Antonio López Nebot, el siglo XVIII también está a cargo de Fernando de Villena. En el siglo
XIX entramos con un capítulo dedicado a los afrancesados, a los escritores que fueron granadinos afrancesados a cargo del profesor Torrejón, y luego el resto del siglo XIX prácticamente lo cubre el catedrático y gran poeta Álvaro Salvador, que va a hablar de la literatura costumbrista, del realismo y del naturalismo, y de lo que algunos llaman el 98 granadino, la Cofradía del Avellano y todos estos grandes escritores que estuvieron alrededor de Ángel Ganivet. Llegamos al siglo XX, donde Pepa Merlo va a hablar de la prosa de entre 1900 y la Guerra Civil. La prosa del franquismo está a cargo de Francisco Gil Cravioto. Después la poesía de mediados del siglo XX la va a elaborar Fernández Duñac, y ya llegamos a la parte final del siglo XX con la otra sentimentalidad y la poesía de la experiencia, de la que va a escribir el profesor Miguel Ángel García, del grupo Ánade y la poesía de la diferencia, tan relevante en Granada, con esos magníficos poetas que formaron lo que se llamó la diferencia. Va a escribir Antonio César Morón, y la poesía del siglo XXI la van a escribir José Cabrera y Juan José Castro, y la prosa desde el final del franquismo hasta la actualidad se encarga Alberto Granados, y finalmente creo que no se me olvida a nadie el teatro, todo el teatro granadino, que va a estar a cargo del gran experto conocido de todos, Andrés Molinari, menos la última etapa en la que la va a escribir José Moreno Arenas, la última etapa, quiero decir, el siglo XXI ya. Cierra el manual un capítulo que se va a llamar Los literatos del centro artístico. En este capítulo pues se va a hablar y se va a estudiar brevemente a todos los grandes literatos que han pasado han sido socios o han tenido una relación directa con el centro artístico. Pues podemos hablar del magnífico escritor granadino Nicolás María López, de Melchor Fernández Almagro. Bueno, García Lorca, lógicamente, fue socio del centro artístico también. En fin, no quiero ser prolijo en este sentido, pero el centro artístico ha tenido entre sus miembros a grandísimos escritores, y entonces este capítulo final se va a dedicar a hacer un repaso de todos estos literatos que han sido socios del centro artístico. El manual está en elaboración, como hemos dicho antes, está avanzado, ya hemos recibido 2 capítulos, concretamente el de la literatura sefardí de Francisco Bueno y el de la poesía del siglo de oro de Fernando de Villena. Los hemos recibido ya y se van a insertar en el próximo número del Boletín del Centro Artístico, que está previsto que se publique hacia el otoño, a ver si en noviembre probablemente podremos sacarlo. Y ahí se van a insertar estos 2 primeros capítulos del manual Historia de la literatura granadina del Centro Artístico. La idea inicial era que los diversos capítulos que conforman esta obra fueran publicándose en los sucesivos números del boletín del Centro Artístico. Claro, esto nos lleva a un margen de tiempo muy amplio, con lo cual estamos valorando la posibilidad de, en vez de hacerlo de esa manera, esperar a que se vayan saliendo todos los capítulos, porque sería un espacio temporal bastante largo, pues en lugar de eso estamos valorando y estudiando la posibilidad de directamente agruparlos en un manual, como era la idea final, una vez que hubieran salido en el boletín, coleccionarlos todos los capítulos en este manual, en este libro. Como digo, ahora estamos en la idea de que probablemente se haga sin la necesidad de que hayan salido antes en el boletín, publicar directamente el manual. Para eso, como es natural, necesitaríamos buscar un patrocinador y
pero estamos en el estudio de esta posibilidad.